Freud en ese punto es muy polémico, es decir, ya no les creo más, pero bueno, hay que entender que es otro momento, otra época y a otra cosa a la que se estaba refiriendo. Más allá de si tenía razón Freud en creerles o no, lo que importa es pensar que la sexualidad se juega en los primeros años de la infancia. Más allá, no porque haya abusos, eso es una aberración, sino porque normalmente se da, o sea, pues se da en todos los niños. ¿Mm? Digo, otra cosa es el abuso en el que se introduce una lógica adulta en la vida de un niño. Eso no tiene nada que ver con lo que Freud dice de la vida sexual infantil. La vida sexual infantil tiene que ver con esto que decíamos, con el autoerotismo, con el chupeteo que puede tener un niño. Y por ejemplo, el destete y el tema del pañal, el sacar el pañal antes de tiempo, ¿tiene que ver por ahí con eso que a futuro va a traer algún tipo de problema o no tiene nada que ver eso? No necesariamente va a traer un problema, sí marca la historia de cada persona. Digamos, digo, un niño, Freud lo dice muy claramente, una niña o un niño que son grandes chupeteadores, bueno, podría ser que en el futuro disfruten mucho de los besos, dice él, o lo dice, a ver, a su manera muy elegante, dice, creo que le dice besos perversos, no me acuerdo cómo lo dice, pero a las relaciones sexuales orales, digamos. Esas son marcas en la constitución subjetiva, que según cómo sean esas marcas, esas fijaciones, por decirlo de alguna forma, sí, pueden resultar en episodios sintomáticos o en la vida de cada quien. La sexualidad de cada quien está determinada por su propia historia. Eso es lo que dice Freud, ¿no? Podrá generar problemas en alguno y otro no, solo van a determinar determinadas fuentes de placer. ¿Por qué alguien disfruta de una cosa y otras de otra? Bueno, porque hay otra historia y otras marcas. Freud ubica esas marcas en la infancia. ¿Mm? ¿Por qué alguien disfruta de determinada práctica sexual y otro disfruta de otra práctica sexual? Bueno, por esas marcas, esas fijaciones de la infancia. Lo mismo, porque, ¿qué dice Freud? Y esto también tiene que ver con la ampliación del concepto de sexualidad. No hay una relación natural entre el sujeto y el objeto sexual. Es decir, en la naturaleza, el tigre se monta la tigresa cuando se dan determinadas condiciones ambientales. La verdad que no sé mucho de la sexualidad del tigre y la tigresa, así que no puedo explayar mucho el tema, pero digo, los animales, claro, cuando estén en celo, digo, siguen determinados rituales que son para todos iguales, ¿no? Digo, el ciervo lucha con sus cuernos contra otro ciervo y el triunfador es el que gana el derecho a la relación sexual y a procrearse. Eso es así desde que los ciervos son ciervos, digamos, ¿no? Hay determinados pájaros que producen determinado canto para llamar a la hembra. Es Y por esto instinto. es por instinto y es igual para absolutamente todos. Está condicionado, está dado de forma natural el vínculo sujeto-objeto sexual. O sea, sujeto estoy poniéndolo acá, usándolo mal, digamos, para el pájaro, como está determinada esa relación. Es siempre igual, siempre es idéntica, está predeterminada instintivamente. Freud dice, en los seres humanos no funciona tal instinto. Y entonces por eso usamos otra palabra en psicoanálisis que no es instinto, sino que es pulsión. Eh, Hoy quiero que Ana O diga su nombre real igual, porque esto acá se está sumando. Vale, decir. Un comentario para Guido, en que creo que estaba, ¿no? Bueno, no sé si estaba, pero la vez pasada me preguntaba sobre las diferentes traducciones entre la Amorortu, las dos traducciones clásicas de Freud, que son la de Amorortu y la de López Ballestero, la edición de Amorortu y la de López Ballestero, y ahí hay una diferencia, que una traducción traduce una palabrita que usó Freud, que es Trieb, en una edición la traducen como instinto, y en la traducción que yo les di a ustedes está traducida como pulsión. Es importante esa distinción, y en este caso es más acertada la traducción por pulsión, para diferenciarlo de esto, del instinto animal.
En el animal, la sexualidad es instintiva. En el hombre no, aparece la pulsión. ¿Con qué particularidad? Con que la pulsión, y esto es fundamental, no tiene un objeto definido de antemano. En el animal, el instinto tiene un objeto definido de antemano. El instinto determina que el perro con la perra. El instinto, después habrá algunas particularidades, hay animales muy raros, siempre se puede encontrar, ¿no? Pero en términos generales, los animales tienen definido cuál es su objeto sexual. Profe, puede ser que haya leído que nosotros los humanos no tenemos instinto porque, por ejemplo, practicamos el sexo por placer y no por preservar la humanidad. No queremos procrear siempre en todos los encuentros. Y los animales por eso tienen instinto. Esa es otra de las razones, claro. Por más que el animal sienta placer, porque no vamos a negar, quizás el animal siente placer, no vamos a negárselo. Si uno lo ve a un perro procreando, y bueno, pareciera que siente placer y probablemente lo sienta también, pero no está marcada por esa subdecisión sexual, sino por el instinto. El animal no decide, no dice, no, esta perra me gusta, o prefiero tal otra, me gusta la de la esquina porque me miró. No, el animal va, hay una perra en celo, punto. Y si todo sale bien, se da el acto sexual. O hay algunos animales que tienen rituales más complejos que los perros, como decían los pájaros, un montón de animales tienen un montón de rituales de seducción, pero que a diferencia de los rituales de seducción de los seres humanos, que también los tenemos, son preestablecidos e iguales para todos. El cortejo, tal cual, el cortejo de los animales es siempre idéntico. No van a encontrar que un pájaro cambie su canto. El canto del pájaro va a ser el mismo que el que se produjo la primera vez que existió ese pájaro sobre la faz de la Tierra. Entonces, eso muestra la diferencia entre el instinto y la pulsión. La pulsión no tiene un objeto predeterminado. La pulsión Cambia. cambia y está determinada por la historia de esa pulsión. Entonces, en el ser humano no está definido nene con nena, nena con nene, ¿no? Eso hoy en día es una obviedad. Cuando escribió Freud no era tan una obviedad. La homosexualidad era no solo era una enfermedad, ¿no? Una desviación de la norma. Entonces, eso es importante entenderlo cuando leen a Freud, porque Freud nombra a la sexualidad como una perversión. Y eso puede hacernos ruido, ¿cómo? Pero ¿cómo vamos a decir que la homosexualidad es una perversión? Pero hay que entenderlo en términos freudianos. ¿Qué está diciendo Freud? La perversión, para Freud, es la satisfacción sexual de un objeto que no es el genital. Es así de sencillo. No hay una valoración moral del genital del sexo opuesto. Entonces, para Freud, porque es un término médico, si se quiere, que estoy usando Freud, cuando habla de para Freud, perversión no es una valoración moral, esto es importante, sino tan solo eso, una satisfacción sexual que no responde al modelo de la genitalidad. Profe, No es una desviación. sería como que Freud piensa que eso sería en contra de la naturaleza. No, porque para Freud no hay naturaleza. O sea, toda la sexualidad humana es contraria a la naturaleza para Freud. Lo que pasa es que está dialogando en su época. Entonces lo que él dice es, al contrario, él dice, la pulsión sexual no tiene un objeto definido. No hay naturaleza para los seres humanos en ese punto. Fíjense. Pero, a ver, profe, lo que él igual dice es, si no entendí mal, lo que se permite o se impide en la infancia es lo que te determina también en su periodo adulto. Exacto. O sea, eso va a generar una afinidad al día de mañana en la pareja o por supuesto, a su inclinación sexual. Lo que yo deje o le limite a la criatura. Totalmente. O sea, lo que dice Freud es, la pulsión no tiene definido su objeto de antemano, pero sí, en la primera infancia, se producen determinadas fijaciones que produce que se genere cierta... ¿Cómo se llama cuando uno une dos metales? No me sale el término. Con una... Magnetismo.
No, no. Atracción de masa, no sé. No, cuando uno los pega, cuando uno los amalgama con una pistola. Suelta. Eso, suelda, exactamente. Freud dice, en todo caso, se produce una soldadura entre la pulsión y el objeto, pero a partir de las marcas de la vida. Entonces, alguien que tiene una posición heterosexual o una posición homosexual, bueno, probablemente esa soldadura entre pulsión y objeto quede en su vida, pero no es que vino predeterminado así, no es que naturalmente era así, no es que nació así, sino que se produjo una soldadura por determinadas cuestiones de ese transcurrir de ese sujeto en su primera infancia que determinó ese camino, pero no era natural, no era necesario, no era obligatorio, ni la heterosexualidad, ni la homosexualidad, ni cualquier elección de objeto sexual. Es más, tal es así que hoy, que hay otra forma de ver culturalmente la sexualidad, es mucho más común que ni siquiera sea necesaria definir una posición tan tajante en relación a objeto sexual como la homosexualidad, heterosexualidad o cualquier otra. Hay un abanico de posibilidades y de cambio de posición en relación a la sexualidad, demostrando que no hay unión definitiva, natural, única entre la pulsión y su objeto sexual. Eso se va determinando. Entonces, por eso decía, si en su primera infancia, en sus primeros años, el niño, la niña es una gran chupeteadora, bueno, quizás eso tenga efectos en su vida sexual adulta. No necesariamente malos, nocivos ni sintomáticos, sino determinados. Entonces, tenemos ese primer momento de autoerotismo en la infancia, que es el ejemplo por excelencia de que no hay un objeto predeterminado. En ese primer momento, en todo caso, se irán fijando, se irán armando las diferentes formas de placer del niño, del sujeto, que dejarán las primeras marcas. Freud dice, algunas están facilitadas, ¿no? La boca va a ser una vía facilitada. Y uno lo ve, no hay cultura en el mundo en que la boca no tenga un lugar de privilegio en la sexualidad, ¿no? El beso, más allá que en Argentina seamos, bueno, hasta este año, que tenga el beso un lugar importante en nuestra cultura, en todas las culturas el beso tiene un lugar de relevancia. Y si uno se lo pone a pensar fríamente, ¿por qué? ¿Qué tiene de particular la boca? ¿No? ¿Por qué la boca es, con un beso uno demuestra su amor? ¿No? ¿Por qué no solo no chocando narices, ¿no? Que también se hace, pero es más, no perdura demasiado. Digamos. Bueno, Freud dice bueno, porque la boca tiene una función privilegiada. Es una terminación privilegiada y en las primeras que el ser humano se encuentra con el mundo, que descubre el mundo con la boca, por ejemplo. Después será a partir de, lo decía la compañera, esa es lo que es la etapa oral, que va a llamar Freud, que tiene un montón de ramificaciones y cuestiones que quizás en algún momento puedan ver. Y después hay otras zonas privilegiadas también de obtención de placer, como pueden ser, en general, todas las mucosas, ¿no? Todos los cortes en el cuerpo. La zona anal, también, que va a decir Freud que en la infancia, y también es muy claro ver cómo en los niñitos, en los primeros tiempos en que empieza a jugarse la cuestión de la analidad en relación a la retención o la expulsión de las heces, digamos, ¿no? Que Profe, el bebé siente placer al retener las heces, ¿verdad? Es Eso como que lo retiene y siente el placer, como que él tiene el poder de expulsarlo o no. cualquiera que haya convivido con niños, tenga hijos propios o ajenos, uno ve como en esos momentos los niños hacen un uso de su independencia mayúscula en relación a eso. Entonces, si uno se pone muy ansioso porque el niño vaya al baño, y bueno, puede pasar que ese niño esté 5 días sin ir al baño y que se juega ahí todo una forma de relación con el otro que incluye el placer corporal que puede dar, el placer y el dolor, porque muchas veces termina generando dolor esas situaciones también.
Profe, yo quería hacerle una consulta. En la fase oral también entran, por ejemplo, los chupetes, las tetinas de las mamaderas y demás, porque, o sea, ahí había cita con parte del cuerpo, ¿no? Con, por ejemplo, una oreja, los dedos, los pies y demás, pero no sabía si entraban, por ejemplo, los objetos como chupete, mamaderas y demás. Está bien, Mica, la pregunta, y sobre todo, pero hagamos hincapié en esto, el objeto puede ser cualquier cosa. Lo que importa es que ocupe una función determinada en relación al placer corporal. Entonces, puede ser un Cualquier objeto externo que a uno, o al bebé o lo que sea, le cause placer, Claro, pero por ejemplo, el tema del chupete y mamaderas es algo que por ahí se lo eligen los padres, pero a eso lo pensaba, pero después el bueno, tema de otros objetos, como mantitas, no sé, cualquier cosa, eso lo termina decidiendo el chico. sí, igual ojo esto, porque siempre, por más que haya autoerotismo, siempre está presente la existencia del otro. ¿En qué sentido? Como vos decís bien, Micaela, esos lugares de placer están determinados por la biografía de las personas, pero también está determinado por los tipos de cuidados que le dan los padres o quienes estén en su crianza. Porque son Profe, sí, hay una parte del texto donde dice que la premisa es una persona ajena en calidad de objeto. ¿Es eso? ¿Sería eso? no, eso es, creo que lo que vos decís es cuando está hablando de una elección, cuando pasamos a la idea de elección de objeto, es un momento posterior, digamos. Creo, o así recortamos decís. Pero lo que quiero decir es que por más que hablemos de autoerotismo, la sexualidad humana siempre está atravesada por el otro. Porque, como decía Micaela, los objetos nos los ofrecen los otros. El chupete, qué nos podemos meter en la boca y qué no. Hay padres que les permitirán que los chicos se lleven cualquier cosa a la boca y otros padres que apenas agarre un pastito se ponen nerviosos y se lo sacan. Entonces, eso va definiendo las formas de placer que tiene ese niño. ¿Mm? Por más que sean autoeróticos, es decir, con su propio cuerpo, está atravesado por la presencia del otro, ¿no? Hay madres que le dan la teta todo el tiempo y hay madres que apenas pueden le sacan la teta. Entonces, eso también marca la historia del placer en relación al cuerpo de esos chicos. O sea, en el humano siempre estamos atravesados, desde que nacemos, por el deseo de los otros. Eso no es tan freudiano, es más lacaniano, pero me parece que es interesante, que desde que llegamos al mundo, por más que hablemos de autoerotismo en términos freudianos, siempre estamos atravesados por el deseo de los otros. Desde el nombre que nos ponen, desde el lugar que nos dan, el lugar que hay chicos que duermen en la cama con los padres, hay chicos que duermen en su cuarto rápidamente, hay chicos que toman mamadera, hay chicos que toman la teta. Todo eso son decisiones de otros, no son decisiones de los niños, que van a marcar las formas de placer de ese niño. ¿Sí? No de una forma unívoca ni simple, pero que van dejando marcas. Entonces, tenemos que ese chupeteador, bueno, es chupeteador, pero ya está atravesado también por el deseo y la voluntad de los otros. Por más que hablemos de autoerotismo, existe los otros afectan esa forma de autoerotismo. Después lo que va a decir Freud, que en ese primer momento son de autoerotismo, es decir, que se produce el placer en determinadas zonas erógenas corporales, que es algo así más desorganizado, si se quiere, no está establecido un objeto total determinado. Cuando el niño crece, bueno, ahí sí se va a producir, va a empezar a aparecer algo más parecido al amor como lo consideramos entre personas, ¿no? No solo a una parte del cuerpo. Al principio el niño ama la teta más que a la madre, ¿no? Por decirlo de una forma. Ama el chupete más que al papá, porque no está todavía definido esos lugares. Bueno, hay un momento en que se produce ya la elección de objeto y se empieza a jugar más el amor en relación a las personas, ¿no? Y entonces ahí también se van definiendo, si en un primer momento se definían determinadas zonas privilegiadas del placer que van a quedar para toda la vida, bueno, acá van a empezar a quedar definidas, no me refiero a definidas inconmovibles, sino que pensemos que son marcas.
son registros, son huellas que quedan en la vida de las personas. Con esas huellas después se pueden hacer un montón de cosas diferentes. No es que todo se define en esos 5 años y ya ni nos vimos. ¿Se entiende eso, no? Pero son marcas que nos quedan, marcas importantes, pero son marcas. Con las marcas, como las citas de los textos, se pueden leer de diferentes formas, se puede hacer diferentes cosas con las diferentes marcas que uno tiene. Una marca no define todo para el resto de la vida, solo define que uno tiene una marca determinada. Entonces, después de ese primer momento, están cuando se juega la elección de objeto. Entonces, se empiezan a tejer las novelas amorosas en los niños, ¿no? Entonces el niño que solo quiere estar con su mamá y no quiere separarse de su mamá y quiere que su papá se vaya a dormir al living. Ese es un clásico. No sé si alguien lo vivió alguna vez. El niño... Profe, tengo una consulta aparte, perdone. Lo estaba pensando, porque sinceramente no recuerdo, o sea, en este texto no se explica, no encontré eso, pero yo pensaba si también en esa parte cuando empieza ya la parte que estaba especificando de los chicos, ¿no? Que por ejemplo se apegan más a la madre, al padre y demás, ¿en qué momento entra el objeto de apego también ahí? El objeto de apego, decís, la mantita del niño. Claro. Eso en términos winnicottianos, que fue un psicoanalista inglés posterior a Freud, se llama objeto transicional. Ese objeto, y en general, es un punto intermedio entre el autoerotismo y la elección de objetos, si no me equivoco. Quizás me equivoco porque no es mi especialidad ni mucho menos. En realidad, no, perdón, nosotros lo vimos como que es el reemplazo del pecho el objeto. Yo lo vi en psicología. Claro, yo lo había leído también así como dice Lorena, que era como el reemplazo, digo, entonces en esa etapa ya es donde se podría incluir el objeto. Es un punto intermedio en que se empiezan a dejar esos objetos primordiales y a sustituir simbólicamente por otros. Eso sería un poquito el objeto transicional. No es autoerotismo puro, no es solo la mama, pero tampoco es algo que es el otro directamente. El objeto ese es propio y ajeno al mismo tiempo. Eso tiene el objeto transicional. Es entre algo que es mío y algo que no es. Algo que puedo dejar en un lugar y que puedo ir a buscar. ¿Se entiende? Digo, con la manta, los chicos la manejan, es de ellos, pero no es parte, empieza a diferenciar lo que es propio y lo que es ajeno. Por eso se llama objeto transicional. Lo que es propio y lo que es del otro. Sirve para ese pasaje. Muchas gracias. Gracias, profe. La elección de objeto, ya me quería meter más en lo que es la novela, si se quiere, de los niños. Puede ser la maestra, por ejemplo, en el jardín, cuando comienzan en el jardín y de repente están como fascinados y enamorados, también tiene que, por ahí no la elección de la madre o el padre, sino otro extraño. Sí, la maestra en todo caso va a ser una sustitución de los criadores, para decirlo, de las figuras de crianza. Porque bueno, lo digo así para evitar decir papá, mamá, porque a veces no son papá, mamá, ¿no? Pero bueno, si digo papá y mamá, entiéndanme, me refiero ampliamente a la idea de figuras de crianza, que pueden ser solo mamá, papá, mamá, 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 papá, 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 mamá. Digo, hoy día hay diferentes constituciones familiares. En la época de Freud siempre había de padre y madre, porque bueno, no existía otra forma de la familia en su época. La maestra en general va a ser un sustituto de esas figuras primordiales de la infancia. Con estas figuras primordiales de la infancia es donde se va a desplegar el famoso y querido complejo de Edipo, ¿no? ¿Y qué va a decir Freud? En el complejo de Edipo encontramos que todas esas primeras etapas funcionales de autoerotismo, bueno, se concentran en una sola persona. El niño deja de querer satisfacerse únicamente con el pulgar o reteniendo heces para esperar que todas las satisfacciones vengan de la misma persona. Es un poco lo que va a ser el origen después en la vida del amor más tradicional. Después hay diferentes formas, el amor obviamente, pero el amor más tradicional, el que una persona espera que el otro, bueno,
cumpla con todas sus satisfacciones, ¿no? Que el otro sea su media naranja que lo venga a completar, que es una forma un poco tradicional del amor y quizás un poco anticuada, pero que igual todavía sigue siendo muy vigente, ¿no? Todos, no todos, ¿no? Sigue estando muy vigente esa idea del amor como idea de completud. Bueno, en esa primera infancia se empieza, en esa primera infancia se juega lo que Freud va a llamar como complejo de Edipo. Es decir, y esto hay que entenderlo también, no solo en su época, sino que, bueno, es lo que Freud veía habitualmente en su práctica clínica. Freud insiste muchas veces, las conclusiones que yo saco de acá no son formulaciones abstractas que se me ocurren, no son ideas que yo voy teniendo, sino que es lo que me encuentro con la clínica cotidiana, es lo que vienen y me traen los pacientes, y a partir de eso formulo una teoría. Entonces, obviamente, en la práctica cotidiana de Freud de comienzo del siglo XX, bueno, veía en general personas que habían tenido una familia tradicional, papá, mamá, hermanitos, ¿no? ¿Y qué veía en esa tradición que quizás hoy día algunas cosas del complejo de Edipo se requieren actualizar? Bueno, que se establecen los lazos amorosos de determinada forma. El padre, sí, conectamos de nuevo, Néstor. Cuando se corte. Queda un ratito igual todavía. Él dice, bueno, la niña queda prendida al padre, o sea, se arman triángulos amorosos, si se quiere, ¿no? En esta constitución familiar tradicional, en que el niño se enamora de la madre, por decir una forma, en este sentido infantil hay que pensarlo, ¿no? Como el vínculo, y que se ve muchas veces, niño y niña, ese vínculo tan fuerte que tienen con la madre en los primeros años de su vida, que se ve muchas veces como cuando los niños empiezan a ir al jardín, como los niños lloran a mares que se vaya su madre, ¿no? Y la dificultad que existe para producir un corte entre el niño y la madre, o cualquier otra figura que cumple esa función, ¿no? A veces es con el padre también. Todavía vivimos en una sociedad en que la madre ocupa un lugar muy importante, ¿no? Así que todavía eso no está tan transformado. Entonces es habitual que sea con la madre. Ese vínculo tan fuerte entre el niño y la madre, Freud dice, bueno, hay un vínculo de enamoramiento en que el niño espera que la madre satisfaga todas sus necesidades y deseos. Y por otra parte, ahí vendría a estar el padre, que en esta misma fantasía muchas veces ocupa el padre el lugar del enemigo, el que lo quiere separar de la madre, ¿no? Entonces por eso lo piensa en términos de complejo de Edipo, que ustedes ahí en la clase introductoria escrita lo escribí sucintamente, no me quiero detener mucho, pero un poco el núcleo del mito del Edipo, ¿cuál es? Edipo mató a su padre sin saber que era su padre y se acostó con su madre y se puso en pareja con su madre sin saber que era su madre, ¿no? Obviamente. Entonces lo que dice Freud es que en Edipo se cumplen las condiciones de los deseos inconscientes del niño, que es la unión con la madre, porque no trivialicemos, no volvamos a pensar que la sexualidad es la relación sexual, sino es el vínculo sexual, pero en el amplio sentido sexual, entre el niño y su madre, como la persona que le da placer. Entonces ahí se fija un deseo del niño, y el padre que cumple la función de separación. Entonces, más que pensar que es el padre, o sea, el chabón, el que produce una separación entre la madre y el hijo, yo les propongo esto, pensar que para el psicoanálisis, me pasa a mí con mi niña de 3 años, bueno, ese es un gran momento, ¿no? Díganme, los que tienen hijos, si no es un clásico, sobre todo los hijos que duermen en la cama con los padres, el niño en la cama de los padres se encargue rápidamente de patear al padre para tirarlo de la cama. No sé si les ha pasado. Bueno, ese es un clásico, yo lo escucho muy seguido en el consultorio, ¿no? Padres que terminan durmiendo en el living y la madre con todos los niños, ¿no? Y eso es un poquito un complejo de Edipo
si se quiere, en miniatura, ¿no? Los niños durmiendo con la madre y erradicando al padre. Profe, Sí. yo era así de chica también, yo o sea, tenía ese apego con mi mamá porque mi mamá era la que me cuidaba y todo, y mi papá nunca estaba, entonces como que mi papá venía a sacar mi relación con mi mamá, y mi papá se terminó cambiando de cama porque yo no quería que estuviera, porque él no estaba nunca conmigo, entonces era como que estaba mi mamá y yo tenía el amor por mi mamá, eso es verdad. Completamente. Y sí, eso se van armando esos vínculos amorosos que no responden a mamá, papá, hija, hijito, sino a los vínculos amorosos como se van dando. Pero vos decías, Mica, vos te pasás eso con tu mamá. Digo, no es que tenés que ser un niño para que te pase eso, ¿no? Claro. Se van armando, se van haciendo las trazas amorosas que van a dejar las marcas después en la historia. En todo caso, para el psicoanálisis, pensar la función del padre no tiene que ver con un hombre, con un chabón que sea el padre, sino que lo que importa es que se produzca una separación entre el niño y la madre. Eso es necesario, ¿no? Siempre es necesario que se produzca una separación entre el niño y sus progenitores, digamos, la madre, el padre, lo que fuera. Esos cortes son necesarios para la subjetividad de cualquier individuo. Ahí Ana O dice, qué difícil, y lo que decía antes, Ana O, queremos quiero que digas tu nombre real y dejes de ocultarte en el seudónimo freudiano. Así sabemos, así... bueno, es casualidad entonces. Ok, pensé que era un chiste por Ana O. Mira, está bien. Pensé que era... Está bien, mirá qué bueno, para esta materia está bárbaro tu Ana O. Viene al pelo. Re justo, completamente. Bueno, y Profe, pero ese corte, ¿cuándo se tendría que dar? ¿O cuándo se da? no ¿O no se da? no ¿Cómo hay, es? no hay ideales, ¿no? Ah, Es que las cosas tienen como... Es inevitable ese corte. claro. Cuando un niño empieza a ir al jardín, cuando un niño empieza a socializar con otros. A ver, corrijo. Cuando empiece como a independizarse de lo que es su madre o su padre, el completo. Es que igual eso también es como que se lo hacen a la fuerza al chico, porque, por ejemplo, a mí me corrían que, por ejemplo, pero ya sos grande para estar durmiendo con tu mamá, ya sos una nena grande, ya vas a la escuela, o sea, un montón de cosas así como que los pinchan a los chicos para que hagan ese corte, y no termina siendo un corte lindo, porque termina siendo porque te están obligando a hacerlo, cuando sí es real que tenés que hacerlo, pero no tendría que ser tan traumático para el nene dejarlo. Lo que dice el psicoanálisis un poco es, primero me corrijo, no es que tenga que suceder ese corte. No, yo que sé, puede no suceder, digo, cada cosa tiene efectos, que no haya un corte entre la madre y hija y va a tener efectos en el hijo, seguramente. Según cómo sea ese corte, según lo cruel de ese corte, también puede tener efectos. Digo, no es que tenga que, pero bueno, si algo sucede o no sucede, tiene diferentes consecuencias. ¿Qué iba a decir? Ay, se me olvidó. Profe, ¿se corta cuando llega la latencia? Mirá, sí, está bien lo que decís. Lo que va a decir Freud, que es algo que es sabido, es que después de que se da toda esta novela, que el niño, Freud lo dice así, habrá que repensarlo nosotros ahora, es cuando estos deseos el niño ve que son imposibles, ¿no? Es imposible ocupar el lugar del padre, es imposible, pensemos así, lo que es imposible, la fantasía que se puede armar en el niño, que no es consciente, no es algo articulado, sino es algo que pensamos teóricamente, el niño está ahí y no solo quiere que la madre satisfaga todos sus deseos, sino que el niño quiere satisfacer a la madre también. ¿Mm? Y cuando el niño encuentra que eso es imposible, porque es imposible satisfacer a la madre y es imposible matar al padre, por decir la forma, Freud dice que todos esos deseos, bueno, pasan a ser el núcleo